Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda William Walls, el misionero. Gracias por ver este video. Quiero pedirle que se suscriba y que le dé like. Toque la campanita para que reciba nuestras notificaciones de nuestro video. Bueno, hoy en este hermoso día quiero compartirles acerca de la necesidad de la obra misionera. Primeramente, como pastores, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, tenemos que tener una visión bíblica para todo el pueblo de Dios. Yo sé que hay mucha necesidad. Las personas necesitan a Dios sobre todas las cosas. Quiero leer una porción de la palabra de Dios en este hermoso día en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Y dice la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Habla a tu pueblo. Padre, todos los que puedan ver este video, Señor, donde quiera que llegue, Padre, habla a cada uno de tus hijos, a tus siervos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, el contexto de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo es porque Él venía ministrando las vidas, ministrando a las personas, y sobre todo pues venían de un contexto religioso, podemos decirlo así, porque el Señor dice que a los suyos vino a la nación de Israel, pero sin embargo aquellos líderes religiosos de aquella época, de aquel tiempo, no llenaron o no cumplieron con el propósito en el cual habían sido llamados. Simplemente se volvieron religiosos, conocedores de la palabra, pero no hacedores. Y vemos acá en este contexto cómo el Señor viene sanando a los enfermos. Desde el capítulo 8 dice que sanó a un leproso. Luego sanó al siervo de un centurión. Y luego también sanó a la suegra de Pedro. Y en el capítulo 8, verso 18, viendo Jesús los que querían seguirle, eran grandes multitudes que le seguían a él. Sanó a los endemoniados gadarenos. Sanó a un paralítico y luego llamó a Mateo. Y más adelante vemos que tocó a la hija de Jairo y la mujer que tenía el flujo de sangre. Bueno, entonces viendo la necesidad, siendo abrumado de tantas necesidades, vio la necesidad de decirle a sus discípulos. Y al ver la necesidad de las personas, dice que recorría Jesús todas las ciudades, en las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad.
Y ahí es donde el Señor dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Es ahí donde Él dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ahora podemos decir de que, bueno, allá eran escasos discípulos que Él escogió, pero que ahora en este tiempo podríamos quizás decir lo mismo. A la verdad la mies es mucho, o sea, hay mucho trabajo. Los sembradíos, la semilla, los cereales que están a punto de echarse a perder. Se necesita obreros para recoger toda esa cosecha. Y por eso es que la iglesia tiene que tener una visión misionera para recoger los frutos. Tenemos que tener una misión clara, porque a veces estamos solamente, aún los miembros de la misma iglesia, a veces están ellos nada más desarrollándose, y es bueno, digamos, aprendiendo a dirigir un culto, a predicar, a escudriñar la palabra de Dios, y eso está bien. Pero como pastores necesitamos inculcarle a nuestros miembros que no solamente se van a quedar ahí, es necesario que cumplan con la visión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que tener unos lentes, ¿verdad? Unos lentes de largo alcance para poder ver las necesidades de las personas. No solamente decir, oh, llevo a alguien a la iglesia y está bien, pero también tener ese cuidado, ese amor, porque dijo el Señor Jesucristo que vio la necesidad y dice que vio a las ovejas como dispersas, pues, que no tenían pastor, o sea que necesitaba alguien que las pastoreara. No es que no habían en aquel tiempo personas que cuidaran del rebaño, pero no satisfacían sus necesidades. Las iglesias deberían estar involucrados en el ministerio local, regional, ¿verdad? Y en todo el mundo. Traspasar fronteras, ir a diferentes naciones, diferentes pueblos, que no sea solamente la visión, ¿verdad? Que usted está dirigiendo un culto y que y que lo otro, porque muchas veces como que nada más de ahí no pasamos, de ahí nos salimos de la rutina. El Señor quiere hacer algo más. Él le dijo a sus discípulos, oren por la mies, porque la verdad es mucho y los obreros son pocos. Claramente que así les dijo el Señor, ¿verdad? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues, porque ya los discípulos ya estaban involucrados, pues. Ya no se daban abasto ellos, tantas necesidades. Y muchas veces, hay veces el pueblo dice, estamos orando para que Dios mande obreros. Y bueno, ¿y usted que está pintado? ¿O acaso usted es un maniquí solamente que solo está viendo las necesidades y que Dios no lo puede usar también? A veces hay muchos miembros en la iglesia y están orando para que Dios envíe a otro. Entonces, ¿y ustedes qué? Pues los discípulos les dijo, ustedes oren al Señor de la mies para que envíe obreros, porque ellos ya andaban haciendo el trabajo de Dios. Ellos ya andaban sembrando, ellos andaban predicando el evangelio, andaban expandiendo, andaban haciendo la siembra. Cada pastor tiene que tener una visión clara de lo que Dios quiere. Expandir, ¿verdad? Sembrar iglesias, sembrar congregaciones. Porque algunos que son presidentes de misiones
han tenido una visión y ellos han visto, han sentido ese latir del corazón de Dios para compartir y alcanzar a muchos. Pero muchos pastores están ahí con sus congregaciones, pero como quien dice, eso es lo que lo haga el presidente o eso es que lo hagan otros. Pero no, todos hemos sido llamados. Dice que el Señor, mire, que nos dice claramente en este pasaje, ¿va? Nos dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas. Tuvo compasión porque había mucha necesidad. No había quien orara por esas personas. No había personas que, digamos, de llegar al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Solamente, pues, estaban ahí como quizás sus líderes religiosos. Estaban nada más, ahí los miraban y algunos, por eso, estaban tan mal que solo eran apariencias. Dice que buscaban el orar en la esquina de las calles para ser vistos por los hombres. Pero era nada más una facha, pues, pero ellos no iban. Sin embargo, Jesucristo iba predicando, así como fue fundada la iglesia, así como el apóstol Pablo, digamos, en toda Asia, ¿verdad? Sembró, digamos, en la semilla del evangelio, y prácticamente al sembrar la semilla del evangelio, sembraron iglesias, congregaciones en toda Asia, y así como el evangelio ha venido también en todo el mundo, pero aún faltan millones de personas. Son alrededor de 7,000 millones de seres humanos. Cristianos son unos cuantos millones, digamos, quizás algunos 500, 600 millones. Pero aún falta alcanzar el resto de las personas, que muchos están muriendo sin Cristo. Se necesitan los pastores involucrarse en la obra de Dios, no solamente dejarle a los líderes que ellos llevan el evangelio, sino que cada iglesia local se pueda expandir, que cada iglesia local, como dijo ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, le dijo el Señor Jesucristo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Sí se necesita tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Se necesita tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a enfrentar son fuerzas hostiles, fuerzas que se oponen al evangelio, fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, en la cual se necesita, digamos, más que un conocimiento humano, necesitamos el respaldo del Espíritu Santo. Por eso le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Nos podemos preguntar: ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Tenemos el Espíritu de Cristo? Bueno, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si el Espíritu de Cristo está en usted, está en cada líder, está en cada miembro de cada iglesia, entonces les dijo el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén. Vea el área, la área local, en Jerusalén, en Judea, más para allá. Hay que expandirse. Cada pastor vaya expandiéndose, vaya sembrando la semilla y vaya sembrando iglesias, ¿verdad? Que no solamente las cosas que va, el crecimiento de la iglesia o las otras iglesias van a venir haciendo más. No. Él dijo: me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Dios. Testigos del cambio. Testigos de la transformación. Testigos de lo que el Señor Jesucristo puede hacer en cada vida, en cada corazón. Lo hizo acá con los necesitados. Les predicó la palabra en las sinagogas. Les predicó el evangelio del reino. Les predicó el evangelio de la salvación. Les predicó el evangelio del nuevo nacimiento. A Nicodemo le dijo: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y me seréis testigo en Judea. Y luego dice: en Samaria. Más allá, ya llegando a la frontera. Y después dice: y hasta lo último de la tierra.
¿Se da cuenta lo que el Señor inculcó la visión a la iglesia? Me dice, van a ser testigos. O sea, tenemos que trascender nosotros. Tenemos que traspasar fronteras. Y en las fronteras tenemos que pasar, digamos, fronteras, culturas. Amén. Conocer nuevas personas. Conocer personas que Dios pone. He visto obras que Dios ha hecho en los corazones. Me acuerdo hace 16 años, hace como aproximadamente 16 años en la República Dominicana. Estábamos apoyando, digamos, allí a un pastor en Barahona, ¿verdad? Y había un varón que era vecino de ahí. Y él había sido cristiano, pero se había apartado. Y este varón siempre tenía esa voluntad de llevarme pues en su moto y todo eso, en su motor más bien. Entonces, y yo le decía, ¿cuándo se va a entregar a Cristo? ¿Cuándo pues se va a reconciliar con Dios? Algún día, me decía él, algún día, algún día. Pero mire, antes de regresar de nuevo, me dijo el varón, quiero darle ese privilegio, me dice, de que ore por mí y quiero reconciliarme con Dios, me dijo. Y mire, hermano, ese fue el último día que yo estuve allí y oré por él, se reconcilió. Ahora es un pastor, ahora está pastoreando una obra, una iglesia. Qué maravilloso. Mire, Dios tiene que usar a alguien. Tal vez usted diga, yo no soy significante, pero sí, para Dios sí. Le dice el Señor a sus discípulos, le dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen pues rueguen que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es la semilla, es el cereal. Es la cosecha que está a punto de perderse. La cosecha, muchas cosechas está perdiendo, muchos sin Cristo. Y es necesario ir como obrero, como miembro de la iglesia. Usted no puede estancarse. Hay quienes de ustedes tienen llamados ahí en las congregaciones, pero solamente están calentando bancas. Solamente están desanimándose o solamente están dando problemas. Cuando no hay nada que hacer, cuando no hay una visión clara, todo el mundo está viendo el problema del otro, a ver de qué pata cojea. Está viendo a ver qué pasa. Está viendo qué sucede. Entonces, solo problemas, involucrándose en chismes y en cosas que no tienen nada que ver con la visión de Dios. En conclusión, amados hermanos, volvemos al capítulo 9 de Mateo, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a concluir cómo hacer la obra misionera. Primero, en Hechos 1:8 ya hemos hablado acerca de eso, cuando el Señor le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Primero, para hacer la obra misionera es ser un misionero eficaz, ser lleno del Espíritu Santo. Cada creyente pida la llenura del Espíritu Santo para que tenga el respaldo de Dios, la efectividad que debe tener en el campo de batalla. Segundo, prepárese en la palabra, porque nos dice de que Jesús recorría todas las ciudades, en las aldeas, predicando y enseñando también.
todo obrero, todo misionero, todo pastor, prepárese en la palabra de Dios para que Dios le use grandemente. A lo mejor usted tiene el llamado de servir a Dios, pero ha estado estancado. Pero ahora que Dios despierte esa hambre, esa necesidad en su vida espiritual. Tercero, obediencia al Señor. Obediencia a la palabra. El Señor quiere que seamos obedientes, que no seamos solamente oidores, olvidadísimos, o más bien amontonamos sermones, conocimiento, pero no ponemos en práctica. Hay que ser obediente al Señor. Obediencia al Señor. Cuarto, tener compasión por las almas. El Señor nos dice de que recorría las ciudades y al ver las multitudes tuvo compasión. Tener compasión o pasión por las almas. Tener pasión para alcanzar las vidas. Dios, con una persona que usted alcance para el Señor, Dios puede hacer cosas grandes en la vida de esa persona. Usted no sabe a qué persona usted le está llevando el mensaje o a qué persona está impactando. Cuando usted va, hay algo que Dios nos usa a nosotros para impactar a otros, para transformar a otros. Amén. Entonces, tener pasión o compasión por las almas. Quinto, orar. Tenemos que orar. Imagínate que hay obreros, misioneros que están yendo al campo. ¿Estamos orando nosotros? Tenemos que orar por los misioneros, tenemos que orar por los pastores, tenemos que orar por los evangelistas, tenemos que orar por los apóstoles, tenemos que orar por los profetas, por los maestros, todos aquellos. Oremos, porque hay veces, imagínate, si no vamos nosotros, ni siquiera oramos, estamos desobedeciendo al Señor. Oremos para que Dios nos use, ¿va?, a nosotros también, que desarrollemos lo que Dios nos ha dado, pero que también envíe a Dios a otros que se animen en el camino y que puedan ser efectivos en el campo de batalla, donde que ellos quieran que estén, tienen el respaldo de nuestra oración. 6, hay que involucrarnos. Quizás usted está aquí en Estados Unidos, no puede salir para otro país, pero puede empezar aquí a trabajar, a proyectarse, a plantar iglesias. Si usted es un obrero, tiene un llamado al ministerio pastoral o evangelista, ¿verdad? Porque a veces decimos, oh, gané unas almas allá, pero allá se quedaron, no le damos seguimiento. ¿Verdad? Solo sembramos la semilla y nos jactamos, decíamos, ay, aceptaron tanto, pero ¿qué de esas personas? ¿Verdad? Hay que ir y que las personas que se arrepientan, hay que consolidarla. Cuando Felipe fue a Samaria, dice que recibieron la palabra y luego llegaron los apóstoles a consolidar esa obra. No la dejaron así nomás, sino que hay que consolidar, esforzarnos. Amén. 7, hay que apoyar la obra misionera. Hay que apoyar a los misioneros. Es cierto que predicar el evangelio es gratuito, pero se necesita invertir en el reino de Dios y que lo hagamos con alegría, con gozo, ¿verdad? Invertir para que otros se salven, invertir en tratados, invertir en gasolina, invertir en viajes, invertir en regalar comida, regalar ropa, todo eso para alcanzar a otros, ¿verdad? Hay que apoyar, hay que dar y apoyar. Amén. Entonces, son 7 puntos que he hablado. Y en conclusión, en algo resumido, ¿quiénes son los que hacen la obra misionera? Primero, las manos que dan, las rodillas que oran y los pies que van. Bendito sea el nombre del Señor. Manos a la obra, varones, siervos y siervas, a las labores, que hay mucho trabajo. La mies, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos o son flojos. Bueno, una de dos, son pocos o son flojos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.
Muchas gracias por ver este canal. William Wall, el misionero. Suscríbase y dele like. Toque a la campanita para que reciba las notificaciones de nuestros videos. Gracias. Dios les bendiga.